Recién estabas entrando al estudio, Gabriel, y Joel leía una noticia del paro sorpresivo en algunas líneas de ERSA. ¿Qué implica? Yo sé que, a ver, eso es cuestión de la municipalidad, pero ¿por qué el paro? La respuesta respecto de la asamblea no la conozco porque evidentemente es una cuestión coyuntural que está sucediendo en este instante, pero lo que sí conocemos es el hecho de que el sistema de transporte en general está en crisis, como todas las actividades económicas, pero en particular el transporte que ha sufrido un cambio paradigmático en la manera de operar en todo el país a raíz de la salida del sistema de subsidios, del parcial volcamiento de esa franja de ingresos de las empresas a tarifa, porque claramente la ecuación a tarifa plena no anda porque la población no la puede pagar. Entonces, sumado esto al hecho de que las minutas de costos cambia permanentemente por la inflación, el aumento de los combustibles, el aumento que tiene que ver con los costos laborales, hacen que el sector en este momento esté atravesando una crisis. De las 4 empresas más grandes que tenemos en la provincia, hay 2 que están en concurso preventivo de acreedores y 2 han pedido la apertura del procedimiento preventivo de crisis, lo cual marca a las claras que si el 67-70% del sistema está en crisis, es porque es una cuestión estructural. Más allá de que pueda haber coyunturalmente una razón por una asamblea, es un tema que se viene cuando hay este tipo de fenómenos inflacionarios, ¿no es cierto? Y no hay un correlato tarifario que acompañe o de subsidios como lo hubo en otro momento. El peronismo y el gobierno también presentan un proyecto a futuro, que es el ferrourbano, que dice el gobierno que en caso que hay que aplicarlo lo mismo, gane quien gane, lo van a dejar, digamos, como avanzado, digamos, si no termina, no sé qué tiempo tendrá eso de instrumentación, pero no es una obra de una envergadura que haga pensar en mucho tiempo, en principio. En realidad, el transporte, como sistema en sí, la movilidad, como se la denomina en estos tiempos, metropolitana, ha sucedido que ha habido un cambio paradigmático en la manera en que la gente se desplaza, y esto ha traído como consecuencia un tránsito muy incrementado en este tiempo, que es a la vez ineficiente, es antiecológico. Los vehículos individuales trasladan a 1,2 o 1,3 personas por viaje, lo cual marca las claras que tenemos una vía que es inelástica, que son las calles, que sufren cada vez el incremento exponencial de la cantidad de vehículos, lo cual trae problemas de tránsito y de movilidad. Con lo cual, lo que tenemos que buscar desde el Estado es configurar un sistema de movilidad masiva que no nos ate solamente a un sistema que es el sistema, digamos, al día de hoy, monomodal de los colectivos, sino que avancemos hacia otras posibilidades que tienen otras ciudades grandes como Córdoba, de tener un ferrourbano, un metrobús, un BRT interurbano. ¿Qué es un BRT? Explícale a la gente. Son sistemas similares al metrobús, nada más que de mayor alcance en cuanto a distancia de recorrido. También la posibilidad de tener un tranvía, un light train, un tren liviano. Son alternativas que nosotros tenemos que darnos la posibilidad de tenerlas, que no significan en sí misma una solución total al transporte. Pero ¿Qué son? ¿Un complemento? Son todas complementarias. Desde el pedestrismo, que es una metodología de movilidad muy utilizada en el mundo en este momento, pasando por el monopatín, la bicicleta, que ya no es solamente para esparcimiento, sino que se utiliza como medio de transporte individual, pero ecológico, amigable, y que nosotros tenemos que generar las condiciones para que esto suceda. Y una de las maneras es también incorporando un sistema ferroviario, que en todos los lugares del mundo avanzados se usan, algunos de manera eléctrica, otras con combustibles convencionales, pero siempre son convenientes a las emisiones contaminantes de un vehículo individual o de muchos vehículos individuales en la vía. ¿Sabes qué me
me hace un poquito de ruido en el ferrourbano. Sí. Está bien, porque une zonas que no terminan necesariamente en el microcentro. Pero hoy sí, este proyecto sí. Este proyecto... Casualmente, nosotros decimos que los proyectos anteriores no han funcionado porque han unido puntos que no son atractivos para la demanda. No hay personas que tengan como finalidad viajar hasta la estación de Alta Córdoba. Ahora, si vos le das la posibilidad de llegar al nodo Mitre, donde están las terminales de buses, que está a 4 cuadras de la Plaza San Martín, que tenés un montón de vida de tipo institucional alrededor, la futura legislatura, el centro cívico, todas las actividades tienden a tener nodos concentradores de demanda de viajes. ¿No va a generar un problema, digo, en los pasos a nivel esto es una cosa que ustedes deben tener medida, pero a mí me imagino que cuando hay cortes de va a pasar cada media hora, o sea que indudable que estamos trabajando, la inversión inicial tiene que ver con 2 temas fundamentales. En primer lugar, la seguridad, que es la automatización de los 43 cruces a nivel que hay, desde Boderó hasta la estación Mitre, por una parte. En la segunda etapa hay 20 cruces más que automatizar. ¿Y eso termina en Villa Libertador después? Eso termina en Estación Flores, que es muy cercana a los hilos del Molino Minetti, pero que terminada esa segunda etapa nos va a permitir avanzar en un proceso superador que es vincular a Malagueño en el suroeste, a Malvinas Argentina en el este, a Juárez Selman y a Jesús María por el norte, y a Calera por el noroeste, pero no a través de un sistema como el del Tren de la Sierra, que son 2 frecuencias diarias, que llegan hasta Cosquín, que van hasta Alta Córdoba, sino siempre teniendo como nodo concentrador la estación Mitre. Por supuesto que si esto tiene la evolución que nosotros esperamos y la elección de la gente, a posteriori habrá que buscar más viaductos como el que está en la avenida Maipú versus los cruces a nivel, que seguramente van a tener una asiduidad del paso que a la gente ya le van a cambiar la cultura de la movilidad, porque vamos a instalar de nuevo la cultura del tren, que es algo que no se pudo hacer nunca en Córdoba. Desde el año 81, que está el primer proyecto oficial del cual tengamos registro de un ferrourbano a hoy, nunca ninguna formación de ese tipo llegó a la estación Mitre. Vos me hablabas de la seguridad, yo te hablo también del otro punto que me mirabas como diciendo, sí, es cierto, va a pasar eso. En eso estamos trabajando. Sí. El tránsito vehicular, ¿no se resiente mucho? No, porque casualmente nosotros lo que queremos es competir contra el tránsito individual y potenciar el transporte masivo. El tema del cambio de la cultura de la movilidad va a verse afectado a futuro, pero claramente esto es un proceso que debemos iniciar, que no se ha dado nunca, porque siempre ha tenido alguna frustración, generalmente por cuestiones presupuestarias, por cuestiones de jurisdiccionales. Nosotros venimos trabajando con SOPSE, que es la administradora de la vía, con quienes hemos firmado un convenio marco, a través del cual la provincia va a poner en valor la estación Mitre, que verdaderamente está abandonada en un lugar muy lindo y que verdaderamente va a tener mucha aceptación por parte de la gente, sumado al parque del centro cívico, que es un parque lineal que va desde Boulevard Perón al Río y desde 24 de septiembre hasta la estación Mitre, y que va a ser un lugar que la gente se lo va a empoderar. Y por ese parque va a ingresar el tren. Con lo cual va a haber verdaderamente una novedad para la gente al ver circular formaciones que hace años no se ven. Imagínate que el último movimiento que tuvo una formación desde Mitre hasta las Sierras fue en el año 93, época del gobernador Angelos, que privatizó el servicio en esa época, en una sociedad que formaban la empresa Ormas junto con Aerorruta, que finalmente fue fallido el intento, porque en los posteriores viajes que operó ese tren salió de Rodríguez del Busto hasta la Sierra, pero nunca más llegó al Mitre, solamente el viaje inaugural. Con lo cual hay que tener muy argumentado para que la gente sepa cuáles han sido los problemas por los cuales anteriormente fracasó el proyecto y por qué en esta oportunidad, trabajando en conjunto las 3 jurisdicciones, porque la Nación que administra las vías y que nos va a ceder la utilización. La municipalidad que administra el tránsito de la ciudad, que es un problema central para que esto funcione, porque vamos a incorporar una metodología de movilidad que hoy no tenemos. Las vías se ha trabajado en los últimos 2 años
en la recuperación de la vía, desde la ocupación que había en la zona de Alta Córdoba, sí, por asentamientos marginales, hasta los ocupas VIP de la zona de Cofico. Esa traza está liberada, nos está quedando un pequeño espacio de 80 metros aproximadamente, que es aquí cerquita, a pocas cuadras del canal, que es la Villa Los Chapones. Ah, claro. Que está trabajando la gente de Hábitat del Ministerio de Desarrollo Social para acordar la liberación de la traza y el desplazamiento de estas personas a otro lugar habitacional adecuado para que ellos habiten y no un lugar por donde tiene que pasar el tren. Claro, porque además eso está muy cerca del centro, ¿no? Muy cerquita. Está a 2 cuadras del puente que atraviesa frente al hospital de urgencia. Nosotros ya hemos estado probando con la gente de Trenes Argentinos la vía. La vía está en condiciones. El último socavón que había en la zona de Cofico, producto de la lluvia y la falta de mantenimiento, ya ha sido reparado en conjunto con gente de vialidad de la provincia. Es decir, estamos hablando de un trabajo que se viene realizando y al cual le falta poco tiempo para materializarse. ¿Eso en cuánto se podría tener disponible? Digamos? Nosotros ¿Cuánto tiempo entendemos se podría inaugurar? Nosotros entendemos que los 24 servicios van a estar en un año de plazo. Es decir, la idea es que en un año de plazo esté circulando con esta frecuencia las formaciones que van a formar parte de esta primera etapa y van a llegar al Mitre. Para la segunda etapa es otro año más para llegar a Estación Flores y posteriormente 2 años más para vincular las ciudades que forman parte del Gran Córdoba hacia los distintos puntos geográficos de la provincia. Joel, lo escuchamos. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? Te escuchaba atentamente en relación a lo que es el trabajo de liberación de la vía y demás, pero a veces se han registrado casos de actos vandálicos cuando las formaciones pasan cerca de diferentes asentamientos. De hecho, el mismo tren que une Córdoba con Buenos Aires, cuando pasa por determinados asentamientos de Rosario, se ponen protecciones para que no sea vandalizado, o al menos los ocupantes no sufran esas agresiones. ¿Hay riesgo de esto? Y si es así, ¿cómo se está trabajando específicamente para que el pasajero viaje tranquilo de que no va a pasar nada? Bueno, es muy importante la pregunta porque es la seguridad de las personas que van a utilizar este nuevo servicio. Se viene trabajando con la Secretaría de Seguridad hace 2 años ya, cuando se liberó la parte de Alta Córdoba. La gente en un principio, por supuesto que hubo una zona de conflicto, hoy esa zona de conflicto no está y fundamentalmente tiene que ver con el hecho de que el tren pase. Si el tren pasa una vez por semana y durante el resto del tiempo la gente tiende a ocupar un lugar que nadie ocupa. Ahora, cuando el tren pase cada media hora, es claramente diferente la situación porque la gente se habitúa, la gente toma sus propios resguardos porque el tren se convierte en algo a tener cuidado. En las zonas donde hay asentamientos hay instalados ya unos jersey, que son unas protecciones que tienen a la vera de la vía, y seguramente ese tipo de protecciones vamos a ponerlas en los lugares donde haga falta, pero lo que sí, te decía, la mayor parte de la inversión inicial es en apeaderos, que son estaciones o paradas para el ferrourbano, en completar todos los márgenes de la vía con el hilado de 5 hilos reglamentario que tiene cualquier sistema ferroviario y también con los cruces automatizados. Es decir, la seguridad para nosotros es fundamental para que esto sea realmente una opción de movilidad y la gente lo tome como algo positivo. También todos los cruces van a ser filmados en tiempo real, operados con cámaras desde los trenes y desde las esquinas con domos, porque suceden a veces accidentes en los cruces y lo que tiene que quedar muy bien claro siempre es que la seguridad de la operación del tren ha funcionado. Claramente no se puede prevenir todo tipo de accidentes porque hay veces que no son accidentes sino son imprudencias de personas. Bueno, vamos a minimizar el riesgo ese porque es importante para que esta propuesta funcione bien. Gabriel, vos recién decías que esto es un complemento, son sistemas complementarios. Sí. Yo recuerdo, hace varios años, cuando ya había dejado de ser intendente, pero insistía sobre el tema, Rubén Martí hablaba de un sistema que yo imagino que debe ser muy caro, pero ¿vos lo ves viable? Sobre la costanera establecer los pilotes y un monorriel que vincule, por ejemplo,
la zona norte con casi el centro? Nosotros tenemos muy avanzado, es más, hace un mes estuve en San Pablo. Que es donde hay monorrieles. Utilizando el servicio de monorrieles, y en una convención nosotros formamos parte de la UITP, que es la Unión Internacional de Transporte Público. Por ello es que permanentemente estamos trabajando en la actualización de la movilidad metropolitana. Y en ese sentido debo decirte que tenemos un proyecto avanzado e hemos incorporado a nuestro equipo como asesor al ingeniero Oscar Dapas, que tiene una maestría en Ingeniería del Transporte y que tiene su tesis desarrollada sobre un proyecto de monorriel, que muy gentilmente nos lo cedió y lo incorporó a un plan general de monorrieles con 3 líneas que lo desarrollamos. También está trabajando el ICIT en la conformación de las trazas. Las trazas siempre tienen que ver más que con el lugar despejado, con dónde está la oferta y la demanda de viajes de la gente. El desarrollo que nosotros hemos realizado es por Avenida Colón, el estudio, parte del Parque del Kempes y llega hasta el centro cívico, por Colón, por el centro de la Avenida Colón. Han venido técnicos fundamentalmente de Japón, de Hitachi, que es una de las operadoras mundiales que tiene este sistema de monorrieles, pero hoy es una inversión que por su envergadura y por el tipo de repago no estaríamos en condiciones de encarar, afrontar. O sea, no podemos hablar de un tren bala, de un monorriel, cuando no hemos podido ser capaces de poner operativas las vías que ya tenemos. Yo creo que sí poner el ferro urbano metropolitano en condiciones va a abrir las puertas y va a hacer que la gente demande algo superador, como puede ser el monorriel, que es algo que tiene más que ver con lo urbano y fundamentalmente con aquel proyecto de subterráneo que en Córdoba montar una infraestructura de este tipo es muy caro, es difícil de amortizar, es muy caro también para el gobierno de la ciudad y fundamentalmente tiene un montón de costos que tienen que ver con los lucros cesantes que genera la tunelación de un sistema de subterráneo, y por ello es que el intendente Martí ya soñaba en aquella época con un tipo de monorriel como el que vos me comentás, y que la verdad es que me encanta que ustedes lo tienen en los temas, porque son temas en los que se viene trabajando y estudiando. Creemos que se llegó a un punto también en el cual ya las empresas extranjeras que trabajan generalmente llave en mano ofrecen joint venture con partners locales para la obra civil. Ha habido reuniones inclusive, pero bueno, será para más adelante. Hoy el tema es el ferro urbano metropolitano, que es algo que seguramente nuestro candidato y futuro intendente Martín Yarlora lo va a poder desarrollar en conjunto con el gobierno de la provincia, porque son cosas también en las cuales hace falta una sinergia institucional que a veces no se da cuando no se complementa la política. La última porque el tiempo vuela acá. Sí. Como en todas partes, el tiempo vuela. El tiempo vuela, realmente. Un lugar común, pero siempre... pero es verdad, ¿qué va a hacer? Gabriel, están muy tranquilos, ya hablaste de lo político. ¿Los noto muy tranquilos para el 12 de mayo? No, hasta que no se cuente el último voto, acá todo está como era entonces. Es decir, redoblamos el esfuerzo, redoblamos el trabajo territorial, el trabajo de propuestas. Lo que sí está muy claro es que entramos en un terreno en el cual empieza a haber una serie de cuestiones ligadas netamente a la política, que no tienen tanto que ver con pensar en mejorarle la vida a la gente, sino en la lucha entre los políticos, y en esa no nos sumamos. Sí nos sumamos a seguir insistiendo en las propuestas que entendemos que le van a cambiar la calidad de vida a los cordobeses.